Gracias por venir a esta presentación. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición y el cáncer. Vamos a hablar sobre comidas que específicamente han sido relacionadas con subir o bajar el riesgo del cáncer. Y también vamos a hablar sobre las recomendaciones nutricionales para cuando una persona está pasando por tratamiento del cáncer y cuando se está recuperando y ya es sobreviviente del cáncer. Ahora vamos a empezar. Hoy tenemos un invitado. Como dijo, hoy vamos a hablar sobre específicamente nutrición y el cáncer, ya sea para prevenir o durante el tratamiento o para recuperación. Y hoy tenemos un invitado él se llama Mauricio Molina. Él es un doctor de El Salvador. También es un inmigrante y ahora vive en el área de la Bahía. Y también fue paciente de cáncer y acaba de terminar su tratamiento, entonces ahora es sobreviviente de cáncer. Sí, buenas tardes, Natalie. Buenas tardes a la audiencia. Primero quiero empezar agradeciéndote la oportunidad que tú me brindas de poder, a través de este medio, dirigirme a cada uno de ustedes, ¿verdad? Con el objetivo, primero, de crear conciencia y segundo, pues, de poder fortalecer los conocimientos médicos y científicos que esta conferencia tiene como objetivo cumplir para incrementar la conciencia de la importancia de la nutrición y del ejercicio como herramientas para, eh, eh, para enfrentar el cáncer y prediagnóstico, durante el diagnóstico y postdiagnóstico. Eh, Soy médico pediatra, ¿verdad? Fui profesor de la Universidad de El Salvador, también tengo una especialidad en obesidad, sobrepeso y enfermedades metabólicas, lo cual me faculta de alguna medida a poder contribuir con esta ponencia. Eh, el, el despertar de la conciencia a través de la educación. La educación básicamente es la herramienta fundamental del conocimiento y sin educación no hay transformación. De tal manera que el desafío que se tiene actualmente en, en la educación y nutrición es grande, ¿verdad? Se está luchando contra poderes grandes de la industria de la alimentación, los que nos condicionan día a día, ¿verdad? A, eh, a incrementar la ingesta de alimentos que no son realmente saludables. De tal manera que esta charla es extremadamente importante porque fortalece la educación e incrementa la conciencia. De tal manera que quiero felicitarte, Natalia, ¿verdad? Por tan bonito trabajo que tú estás realizando y tan noble y tan digno de, de llevar a cabo. Muchísimas gracias por tu invitación. Ujú. De nada, siempre pensé que sería una buena idea de traer a Mauricio porque creo que todos podemos encontrar algo en común con él. Y ahora vamos a empezar y hablar sobre la prevención del cáncer. Am, Vamos a revisar lo que hemos hablado sobre cómo la dieta puede ayudarnos a prevenir el cáncer y hablaremos sobre algunos otros detalles y alimentos que parece que suben o reducen el riesgo del cáncer. Y de nuevo, no tengan miedo de subir la mano o para hacer una pregunta o comentario o escribir la pregunta o comentario en el chat, ya sea para mí o para Mauricio. Y de nuevo, la persona que más contribuye a la conversación ganará una tarjeta de regalo de $25. Ok, habíamos hablado antes sobre la conexión de la obesidad y el cáncer durante las primeras presentaciones de esta serie. Recuerden que habíamos hablado de cómo la obesidad, la cual es una condición causada por un exceso de grasa corporal,
aumenta el riesgo de muchas enfermedades como diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y por supuesto la mayoría de los cánceres, incluyendo el cáncer de colon, de endometrio, de esófago, de seno, hígado, páncreas, vesícula, esófago, riñón, tiroides y más. Este exceso de grasa también puede hacer más difícil que el tratamiento para el cáncer sea exitoso y por lo tanto la obesidad disminuye las posibilidades de sobrevivencia. Y recuerden que yo también había mostrado y explicado este gráfico que muestra que los casos de obesidad en los Estados Unidos son más altos en la población latina para adultos y niños que en la población blanca. Esto significa que los latinos tienen un mayor riesgo de ser obesos y por lo tanto de desarrollar cáncer como resultado de los factores relacionados con la dieta. Finalmente, recuerden que también había mencionado que la obesidad en los niños es aún más peligrosa porque es más probable que un niño sea obeso durante la vida adulta y que su obesidad sea más severa si es obeso durante la niñez. Habíamos hablado durante las dos últimas presentaciones sobre lo que constituye una comida saludable. Habíamos hablado de los alimentos que se almacenan en nuestro cuerpo en forma de grasa cuando los comemos en exceso y por eso debemos limitar el consumo de estas comidas para poder mantener nuestro peso corporal. Para prevenir la obesidad y tener una vida sana, tenemos que comer comidas balanceadas la mayoría de los días. Recuerden que la moderación es la clave. Debemos evitar los azúcares añadidos, ya que la mayoría de los azúcares añadidos son fructosa y el exceso de fructosa se almacena principalmente en nuestro cuerpo en forma de grasa. Debemos minimizar las grasas saturadas y eliminar las grasas trans por completo. Debemos priorizar los granos integrales y las frutas y verduras porque ahí es donde encontramos la mayoría de las vitaminas y minerales que necesitamos. Y un truco para asegurarnos de que estamos comiendo suficiente variedad de alimentos y nutrientes es comer una variedad de colores. Finalmente, la verdadera clave para mantener nuestro peso y prevenir el exceso de grasa corporal es mantener un equilibrio calórico. Esto significa que necesitamos consumir tantas calorías como usamos para que lo que comemos no termine siendo almacenado como grasa en exceso. Podemos lograr esto al comer menos calorías, tal vez al comer porciones más pequeñas o comer menos calorías vacías. O también podemos lograr eso haciendo ejercicio y manteniéndonos activos para usar la energía que consumimos. Por supuesto, la mejor opción es combinar estos dos. Debemos intentar limitar las calorías vacías y estar activos. Pero teóricamente ambas son buenas formas de mantener nuestro peso. Así que ahora vamos a hablar sobre alimentos específicos que han sido conectados directamente con el cáncer. Puede ser que noten que estos alimentos serán básicamente los que ya dije que deberíamos evitar, porque estas comidas también están relacionadas con otras enfermedades como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, diabetes, etc. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de seguir? Yo revisé muchos artículos académicos, muchas publicaciones sobre el cáncer y el alimento que básicamente fue mencionado por todos esas publicaciones y estudios científicos como un factor de riesgo para desarrollar cáncer es la carne procesada y la carne roja. Las carnes procesadas son cosas como las salchichas y el jamón y ese tipo de cosas. Y la carne roja básicamente es carne que no es de ave, entonces carne de res, cerdo, cordero, etc. Resulta que cocinar las carnes rojas a altas temperaturas y con parrilla de carbón causa la producción de mutágenos y carcinógenos. Los mutágenos y carcinógenos son básicamente moléculas que causan daño a nuestras células y pueden hacer que se dividan sin control, y así es como se forman los tumores.
Las carnes procesadas como el jamón y las salchichas se procesan en las fábricas con nitratos y sales, y estos también causan la formación de mutágenos y carcinógenos en la carne. Entonces, por estas razones, y también porque la carne roja tiene bastante grasa saturada, la carne roja y procesada es uno de los principales alimentos que están relacionados con un mayor riesgo de cáncer. Las carnes son una fuente de proteína, la cual necesitamos, así que para prevenir el cáncer debemos tratar de depender de las carnes blancas, como el pollo o la carne de los mariscos, y también de las plantas, las proteínas de las plantas. También podemos intentar cocinar las carnes rojas a temperaturas más bajas, pero estar seguros de que está cocinada completamente y evitar asarlas en las parrillas de carbón. Pero recuerden que todo es bueno en moderación, así que no estoy diciendo que nunca pueden asar carne por el resto de su vida, nada más hay que limitarlo. Y como dije antes, yo revisé muchos estudios científicos y aquí hay algunos de los alimentos más mencionados como alimentos que aumentan el riesgo de ciertos cánceres. Se ha demostrado que el alcohol aumenta el riesgo de la mayoría o de varios cánceres comunes, como de boca, garganta, esófago, hígado, de seno, etc. Las grasas saturadas también aumentan el riesgo de cáncer de mama y cánceres del sistema digestivo. Una alta ingestión de lácteos también está relacionada con el cáncer porque los lácteos tienen una proteína que promueve un factor de crecimiento en nuestras células y el crecimiento hiperactivo e incontrolado de nuestras células es lo que causa el cáncer. Los lácteos tienen sus beneficios, pero de nuevo todo es malo en exceso y es por eso que un consumo alto de lácteos puede ser malo. El consumo de azúcares añadidos y bebidas endulzadas, como las gaseosas, aumentan el riesgo de cánceres gastrointestinales, en particular cáncer de páncreas, igual que el consumo de granos refinados y procesados. Quiero resaltar 2 puntos de esta lista. Primero, estos estudios que relacionaron estos alimentos con ciertos cánceres no prueban la casualidad. Los estudios solo vieron que había más casos de cáncer en los grupos de personas que consumían más grasas saturadas que en los que no consumían. Eso significa que la grasa saturada, eso no significa que la grasa saturada sea la causa del cáncer o que entra en nuestras células y que hace que crezcan más rápido, ¿verdad? Es simplemente que si uno come muchas grasas saturadas, por alguna razón, es más probable que desarrolle cáncer. Entonces no es que come una grasa saturada, tiene cáncer. Hay muchas cosas en el medio. Podría ser que las personas que consumen muchas grasas saturadas también comen muchas otras cosas malas y también son obesas y todos esos factores juntos pueden aumentar el riesgo del cáncer. Segundo, solo porque bebieron una soda ayer, eso no significa que van a tener cáncer mañana. Nuestro cuerpo y el cáncer son cosas muy complejas y no podemos identificar una sola causa. Sin embargo, consumir todas las cosas en esta lista en exceso puede conducir a condiciones que hacen que el cáncer tenga más probabilidad a desarrollarse, como al causar obesidad. Así que de nuevo, todo puede ser bueno con moderación. Todavía pueden comer los alimentos en esta lista, mientras que la mayoría de los días coman comidas saludables. Y estos están los estudios. Ahora, algunos alimentos que se han relacionado con un menor riesgo de cáncer son básicamente las cosas que les recomendamos que coman más. Por ejemplo, frutas y verduras y cereales integrales. Se ha demostrado que las frutas y verduras reducen el riesgo de la mayoría de los cánceres. Aquí hay un ejemplo de un estudio que pensé que mostraba la importancia de las frutas y verduras. Este es un estudio que mostró que un consumo alto de frutas y verduras en fumadores les redujo el riesgo de cáncer de pulmón, lo cual es sorprendente, ya que fumar es una causa directa del cáncer de pulmón.
Las frutas y verduras son tan buenas para nosotros porque ahí es donde encontramos la mayoría de las vitaminas, minerales y antioxidantes. Por esta razón, hay personas que tratan de brincarse un paso y simplemente usar suplementos de vitaminas y minerales, pero no hay evidencia que los suplementos de vitaminas y minerales reducen el riesgo de cáncer. De hecho, hay evidencia que demasiadas vitaminas y minerales son malas para nosotros y que causan problemas en nuestro cuerpo y suben el riesgo de cáncer. Y es muy fácil comer demasiadas vitaminas con suplementos porque los suplementos son vitaminas muy concentradas. Entonces es mejor evitar los suplementos y comer más frutas y vegetales. También se ha demostrado que tener suficiente calcio disminuye el riesgo del cáncer de gastrointestinal, pero nuevamente se ha demostrado que demasiado calcio aumenta el riesgo de cáncer gastrointestinal, por lo que, como digo, las cosas buenas pueden terminar siendo malas en exceso. Entonces, la clave es moderación. Y finalmente, esto no es un alimento, pero el ejercicio también ayuda a reducir el riesgo de cáncer y también lo ayuda a uno a tener una mejor calidad de vida. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta antes de que empiece a hablar, Mauricio? No tengan miedo. Ujú, Buenas tardes, Natalie. ujú, En el repaso que tú nos estás dando, me recuerda mucho cuando a mí mi doctor me quitó la sal ujú, y me quitó la harina, me quitó el azúcar. Y yo le pregunté, ¿por qué me estás quitando todo? Me dijo, porque yo primero pues tengo presión alta. ujú, A mí me la detectaron, yo tenía 28 años. So, él estaba pensando que yo también estaba en el rango de los prediabéticos. ujú, Y resulta que yo no era prediabética y le dije que me hiciera mi prueba de sangre para estar segura y quería saber los números de mi azúcar. Pero ujú, le dije, tengo derecho a saber antes de que tú me pongas en el rango de prediabética. Estuve 3 semanas sin azúcar, sin harina, sin sal y yo sentía que me iba a volver loca porque era un cambio tan drástico y no era que yo comiera muchos panes o galletas, sino que el cambio también emocionalmente te afecta bastante cuando no lo estás asimilando o cuando un doctor te lo dice como no con las palabras correctas o te necesitas irlo asimilando para hacer los cambios o poco a poco, no tan drástico como él lo quiso hacer. Entonces, ujú, cuando me dieron mis resultados de que yo no era prediabética y mi azúcar estaba muy buena, él me dejó comer, pero sí me dijo, tienes que comer diferente por tu presión arterial. Me quitó todos los embutidos que son salchichas, jamones, por lo mismo, por la sal. Y mi presión cambió demasiado, al grado que yo por un año no tomé el medicamento porque mi presión se puso ujú, buena porque todavía tenía una edad buena. ujú, Pero cuando iba a cumplir los 40 años, mi presión ya no la pude controlar así con las dietas de sal. Tuve que tomar el medicamento, pero continuó sin mi sal. Pero sí como de vez en cuando panes, galletas, pero mi azúcar está buena. Lo único que yo siempre he hecho tomar bastante agua y eso es lo que me ayuda a mí también, dice el doctor, y caminar. Todos los días camino media hora, 40 minutos y es lo que me ha ayudado también a mantener mi azúcar. Nunca he entrado en el rango de prediabética, pero mi papá es diabético, mi ujú, mamá también es diabética, mi papá tiene presión alta, yo por lo genética tengo que cuidar más mi alimentación. ujú. Sí. Entonces, ah, estás dando unas clases excelentes. Gracias. Sí, el cuerpo es muy flexible y adaptable cuando uno es joven, ¿verdad? Pero entonces, entre más uno sigue la edad, el cuerpo, especialmente cuando ya ha estado ¿verdad? Si uno tiene una dieta mala todos los años y sigue, ¿verdad? El cuerpo es flexible, pero ya tiene sus límites. Entonces, yo pienso que nunca es muy tarde. Tal vez puede terminar con problemas de salud si tiene esos hábitos por mucho tiempo, pero no solo hay que pensar
en prevenir el cáncer y prevenir esas enfermedades, sino también la calidad de vida. Comer bien y evitar esas cosas hacen que uno tenga una mejor calidad de vida, pero también, como dice usted, no de un solo, ¿verdad? No que vivió mayoría de su vida comiendo mucho azúcar y un día dijo no, y ya nunca la volví a comer, ¿verdad? Porque su cuerpo está acostumbrado, es flexible, pero también no va a cambiar en un día. Entonces, como usted dice, uno no debería hacerlo de un solo, pero sí debería empezar a tratar de cambiar sus hábitos para hacer esas cosas buenas y ojalá que sea bueno para su salud. Aquí veo una pregunta de Violeta. ¿Por qué eso tal vez me puede ayudar a responderlo, Mauricio? ¿Por qué todo prácticamente causa cáncer? En el pasado no era tan progresivo y común como ahora. Existen personas que comen muy sano y muy bien y resultan con cáncer. ¿Por qué? Pues lo que yo diría, luego me puede decir Mauricio también. Pues la cosa es que la medicina está progresando también, ¿verdad? Entonces tenemos mejor tecnología, tenemos mejor educación de médica. Entonces, antes que no podíamos, que las personas que tenían cáncer tal vez no vivían mucho tiempo o no podían vivir cuando tenían cáncer, entonces morían y no pasaban ese gen, ¿verdad? Entonces ahora hay más personas ya ahora ya podemos salvar a las personas casi normalmente que tienen cáncer y entonces pueden vivir pueden seguir viviendo su vida, tener hijos y terminan pasando eso. Entonces es parte de la evolución, es parte de todo eso. Entonces por eso yo creo que también ahora es más progresivo y común. Y también en su pregunta de que hay personas que existen que comen muy sano. Puede ser porque, por ejemplo, Mauricio, Mauricio es alguien también es un personal trainer, ¿verdad? Entonces hace mucho ejercicio, come muy bien y terminó con cáncer. Entonces sí, definitivamente sí se puede. Eso hay un componente genético. Como dije en la primera presentación, la mayoría de los riesgos es estilo de vida, pero todavía hay la parte genética. Entonces puede ser que como tal vez toda su familia tiene ese gen, pues no importa que coma sano, puede ser que todavía le dé cáncer. Pero aún así la nutrición es importante porque tiene que ver con si puede sobrevivir el diagnóstico y el tratamiento si está en buena salud. ¿Algo que quiera decir sobre esa pregunta, Mauricio? Sí. Es bien interesante como médico y como paciente de cáncer. Hay dos características básicamente del cáncer. Una es la plasticidad, ¿verdad? La plasticidad significa que el cáncer realmente es bien flexible o es bien maleable y la ciencia médica en la actualidad no conoce realmente con exactitud el origen del cáncer. Se tienen teorías o se tienen hipótesis de lo que son el origen del cáncer, ¿verdad? Y los factores y esta plasticidad pues no permite comprender, ¿verdad? No permite comprender exactamente el origen en mi caso personal, por ejemplo, eh, yo, además de ser médico pediatra, de haber estudiado obesidad, sobrepeso, enfermedades metabólicas, nutrición, estoy certificado en nutrición, así como también soy personal trainer, y jamás me hubiera imaginado que yo iba a presentar un cuadro de linfoma no Hodgkin, una especie de cáncer de la sangre, a los 55 años o 54 años, cuando yo estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, mi mamá falleció de cáncer a los 61 años, afortunadamente, y por ser médico, mis síntomas fueron de corta duración y los síntomas, déjenme decirles y quiero compartir con ustedes algo, los síntomas no fueron dramáticos, fueron síntomas eh, muy vagos, que de no haber sido yo médico y de no haber ido a la emergencia del hospital a hablar con un internista y ya sabiendo lo que estaba pasando, creo que a él también se le hubiera ido o a ella también se le hubiera ido el diagnóstico.
Eh, entonces, de tal manera que la plasticidad del cáncer y su multicausalidad, cuando me refiero a multicausalidad, me refiero que las causas realmente son muchas y no se conocen del todo. De tal manera que esto ha hecho más difícil crear estudios eh, con ensayos aleatorios de larga evolución porque no se pueden realizar. Pero sin embargo, existe muchísima evidencia médica como para pensar que si bien es cierto, no conocemos totalmente el origen del cáncer, eso, eso no significa que no podamos adquirir conciencia de la importancia de la nutrición y el ejercicio al momento como herramientas fundamentales para prevenir la enfermedad. Eh, a ver, me voy a salir del guión porque entré en calor con la conversación y no sé cuánto tiempo tengo. Como sea, Natalia. como sea. Bueno, Siga. pero en términos generales, lo que puedo sintetizar es que la nutrición y el ejercicio son herramientas fundamentales para, para prevenir el cáncer y en mi caso particular, pues el diagnóstico se hizo en agosto, en octubre entré a mi ciclo de quimioterapia y, y al momento pues estoy ya recuperado. Afortunadamente mi linfoma se redujo, se desapareció con 6 ciclos de quimioterapia. Durante el ejercicio, durante el tratamiento no dejé de hacer ejercicio. Eh, y previo al diagnóstico también me encontraba muy bien. El problema con la nutrición es que si comemos alimentos inapropiados, esto cambia la función y el metabolismo celular de tal manera que este metabolismo celular se altera, se daña el DNA, que es el código genético de la célula, y entonces la célula empieza a dividirse, a reproducirse y a morirse de manera desordenada. Y es ahí donde se genera el cáncer, ¿verdad? Que no es más que una reproducción, una división celular alterada, ¿verdad? Y ocasionada, muy bien dicho por Natalia, por factores como obesidad, ¿verdad? Que contribuyen indudablemente a generar este tipo de desórdenes, ¿verdad? La cantidad de tejido graso en exceso contribuye indudablemente a generar la aparición del cáncer y no solamente eso, sino al momento de recibir el tratamiento con quimioterapia, también el cuerpo no absorbe la quimioterapia eficientemente y por lo tanto muchas veces tiende a haber recidivas en aquellos pacientes con sobrepeso y que están siendo tratados con cáncer. No sé si contesto la pregunta. Yo creo que sí. Y luego también Araceli dijo que lo que estaba diciendo es, usted es como que ella comía sano y camina y es delgada y aún así tiene presión alta por su genética. Correcto. Entonces sí, pero también imagínese si no hiciera esas cosas y Por tiene supuesto. presión alta, ¿cómo se sentiría? Uno, Por ¿cómo se supuesto. sentiría usted en su cuerpo y mentalmente? Pero también, ¿qué pasaría en su cuerpo según su salud si no hiciera esas cosas, ¿verdad? Las expectativas de vida, por supuesto, la expectativa de vida y la calidad de vida se reduce enormemente en este caso. Ok, ahora vamos a hablar sobre recomendaciones cuando, si ustedes o un familiar, pasaron por cáncer o están pasando por cáncer y están pasando por el tratamiento, ¿cuáles son las recomendaciones? Veo aquí una pregunta, ¿cuál tipo de cáncer les afecta a los hispanos más? Pues hay dos diferentes cosas, hay la cantidad, o sea, cuál tipo de cáncer hay más cantidad en los hispanos y cuál tipo de cáncer los hispanos mueren más. Entonces, los hispanos mueren más en el cáncer de hígado que la población blanca, pero los hispanos, la cantidad es más alta en cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de vesícula biliar
Hay otros, pero en casi todos, en casi todos los cánceres o los hispanos tienen más cantidades o las cantidades no están cambiando con el tiempo, pero en la población blanca está bajando, ¿verdad? Hay algunos de cánceres como cáncer de seno, los hispanos tienen menos cantidades que la población blanca, pero mientras han pasado los años, la cantidad está quedando igual entre los años en los hispanos, pero en la población blanca está bajando. Entonces, eso significa que algo bueno está pasando en la población blanca, que ellos están bajando sus cantidades, pero nosotros no. Entonces, ojalá eso responda a su pregunta. Ok. Entonces, si ustedes son familiares, fueron diagnosticados con cáncer y ahora están pasando por tratamiento, los síntomas que pueden esperar, los síntomas que pueden tener durante su tratamiento dependen del tipo de cáncer que tengan y del tipo de tratamiento que reciban y de la persona también. Será diferente para todos. Algunos síntomas comunes son anorexia, sensación de saciedad rápida, o sea que se les quita el hambre muy rápido, cambios en el gusto y el olfato, diferentes hábitos del baño, pérdida de apetito, náuseas, vómito, cambio de peso, pérdida de masa muscular, dolor y fatiga. Desafortunadamente, estos síntomas provocan cambios en su nutrición y pueden provocar desnutrición, lo que significa que no obtienen suficientes nutrientes. La pérdida de peso y deficiencia nutricional se ha documentado en más de 50% de los pacientes en el momento del diagnóstico de cáncer. Más bien, es un síntoma que le pueden decir a sus doctores que tal vez algo malo está pasando y que está bajando de peso. Entonces, por lo tanto, es razonable decir que probablemente va a haber un cambio en su relación con la comida durante su batalla con el cáncer. Sin embargo, ese cambio será diferente para todos y como dije, también depende del tipo de cáncer que tenga y del tratamiento. Por ejemplo, lo más común en los casos de cáncer de seno es un aumento de peso en vez de una pérdida de peso. Entonces puede ser diferente, pero es muy probable y debería esperar que va a haber un cambio con su relación con la comida y con su nutrición durante su tratamiento. Aquí hay algunos datos adicionales. El 40% de los pacientes con cáncer reportan una disminución del apetito desde que comienzan el tratamiento y también una mayor sensibilidad a ciertos olores. Los pacientes con cánceres gastrointestinales normalmente sienten varios efectos secundarios relacionados con la nutrición, ya que el cáncer afecta el tracto digestivo. Entonces, todas estas cosas van a cambiar la forma en que se pueden sentir acerca de la comida. Algunos alimentos parecerán más o menos atractivos que antes y a veces la comida no será atractiva en absoluto. Durante el tratamiento de cáncer, nuestro cuerpo necesita calorías y proteínas adicionales para ayudarnos a mantener nuestro peso y para curarnos lo más rápido posible. Así que definitivamente si están pasando por tratamiento, traten de seguir las recomendaciones normales para una vida saludable y aléjense lo más posible y lo más de lo normal de aquellos alimentos principales que pueden aumentar el riesgo de cáncer, como la carne roja. Prueben diferentes alimentos que no suelen a comer normalmente, ya que sus preferencias de sabor pueden ser diferentes. También dirijan los alimentos que consumen a sus síntomas. Por ejemplo, si uno de los síntomas de su tratamiento contra el cáncer es dolor de garganta, evite los alimentos secos y pruebe alimentos más suaves y líquidos. También puede encontrar en el enlace aquí abajo, aquí en este enlace, y esta presentación estará en nuestra página web, entonces siempre van a poder ver este enlace. Aquí hay algunas sugerencias de alimentos más específicos e ideas de snacks para cuando está pasando por el tratamiento. También asegúrense de hablar con sus proveedores médicos para ver si pueden mandarlos a un nutricionista o a un entrenador profesional y para ver si su seguro médico lo cubre para que puedan obtener esa ayuda individualizada y plan de acción que sea aplicable a sus síntomas específicos, ya que la experiencia será diferente para todos. Entonces aquí puedo darles sugerencias, las cosas más comunes, pero
sus síntomas van a ser los suyos, entonces sería bueno tener esa ayuda individualizada, no pierden nada al preguntarle a su doctor si su aseguranza lo cubre. Puede ser que sí, uno nunca sabe, entonces pueden preguntar a ver si pueden tener esa ayuda individual. Veo que si puedo compartir el enlace en el chat. Sí, ahorita cuando vuelva a hablar Mauricio la pongo porque tengo que buscarla. Y en el, sí, ok. Ok, finalmente los estudios muestran que el ejercicio es perfectamente seguro durante el tratamiento del cáncer. La cosa es que puede ser que estén más cansados, menos animados, entonces puede ser más difícil empezar, pero es completamente seguro y el ejercicio puede ayudar con muchos aspectos psicológicos, como la ansiedad, la depresión, el autoestima, puede mejorar la actitud cardiovascular, la fuerza muscular, la composición corporal, y todas estas cosas, y les puede mejorar la calidad de vida durante el tratamiento. Y algo que quiero decir que acabo de pensar es que yo creo que es difícil empezar a hacer estas cosas, ¿verdad? A comer bien y hacer ejercicio, ya sea antes, aunque nunca tuvido cáncer o durante su tratamiento. Es difícil empezar estas cosas porque es difícil creer que estas cosas van a servir, ¿verdad? Porque uno siente que uno es su persona, ¿verdad? Y que uno está a cargo, pero en realidad nuestro cuerpo son células, ¿verdad? Nosotros somos células y esas células sirven a través de la biología y no importa lo que yo piense, ¿verdad? Yo siempre, yo, a mí, yo, mi, mi historia con hacer ejercicios que no me gusta, no me gusta, me canso, duele, no me gusta, pero en estos tiempos de la pandemia que he estado todo el día en la casa y yo soy estudiante, entonces tengo que hacer tarea y estudiar todo el día y me da mucho sueño y me siento muy cansada, aunque duerma 8 horas, aunque duerma 10 horas en la noche, aún así me siento muy cansada y siempre tengo sueño. Entonces me decían que haga ejercicio, que tenía que salir y yo, pero me voy a cansar, más bien me va a dar más sueño. Y luego un día lo traté, ya porque ya estaba desesperada. Entonces lo traté y aunque nada más fui en mi bicicleta por 15 minutos, no me dio sueño. No me dio sueño ese día. Entonces, es difícil pensar, es difícil creer que yo pensé que es que no, yo estoy en control de si me da sueño, yo estoy en control de eso, pero es que en realidad uno es células y química y biología, ¿verdad? Entonces, yo creo que es difícil de creerlo, pero no perdemos nada en tratarlo, ¿verdad? Entonces, ya sea si quieren prevenir el cáncer, nada más mejorar su calidad de vida, o están pasando por tratamiento o recuperándose, hay que tratarlo al menos una vez a ver cómo reacciona su cuerpo y ojalá seguirá haciendo estos buenos hábitos. Y ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones cuando ya terminó el tratamiento y ya se están recuperando y ya son sobrevivientes. ¿Alguien antes de seguir esta sección, alguien tiene algún comentario o pregunta? Sí, ¿puedo? Sí. Puedo. Ok, solo contestar una pregunta que hicieron. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuentemente en la población hispana? Bueno, eso dependerá también del género, ¿no? Del género, si es masculino o femenino, en verdad hay ciertos cánceres más frecuentes que son exclusivamente de hombres, como el de próstata, y de igual manera el tipo de cáncer en la mujer, que más frecuentemente dependerá de la zona o dependerá del origen. En general, los países subdesarrollados o en Latinoamérica, las causas más frecuentemente de cáncer está relacionada con muchas infecciones, ¿verdad? El cáncer de cervix es muy frecuente en la mujer, ¿verdad? En la raza latina, ¿verdad? No así en la raza anglo, ¿verdad? Por el control que tienen mejor de el tratamiento de las infecciones y por los programas de salud preventiva. Sin embargo, el cáncer de próstata continúa siendo un cáncer muy frecuente en los Estados Unidos, ¿verdad? Y de hecho, el cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares.
¿verdad? Entonces, eso dependerá también como decía anteriormente, del género, ¿verdad? Si es masculino o femenino, y del origen del cáncer, ¿verdad? En la raza anglo también es muy frecuente el cáncer de mama, que está relacionado con la falta, que está relacionado mucho con la lactancia materna, ¿verdad? Se sabe, se tiene mucha información que el no lactar a los hijos o a los recién nacidos, pues aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y por supuesto, pues la parte genética que es determinante, ¿verdad? No Ujú. sé si contesté la pregunta. Y la otra cosa es con relación al tratamiento, ¿verdad? El tratamiento del cáncer eh, requiere de múltiples profesiones, es un equipo multidisciplinario, nutrición, oncólogo, psiquiatra, ¿verdad? Psicólogo, pues durante el tratamiento hay periodos difíciles que posteriormente voy a hablar un poco de eso, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta. Y si hay alguna otra pregunta, por supuesto, estaría en las mejores condiciones de contestarla. Aquí hay otra pregunta que tal vez usted puede preguntar mejor, digo, responder mejor que yo. ¿Cuántas generaciones heredan el cáncer? Por ejemplo, si una abuela muere de cáncer, ¿cuáles son los familiares directos que tienen mayor riesgo? Okay. Los hijos, por supuesto. De primera línea, los hijos, ¿verdad? Los hijos, por supuesto, hay una menor probabilidad de que los nietos lo hereden, pero eso no significa que los nietos no lo van a heredar. Por supuesto que la probabilidad que los nietos hereden un cáncer también son altas y eso va a depender de los factores epigenéticos, que son el tipo de vida, el tipo de los estilos de vida, los hábitos que tengan estas personas. Ujú. Y otra pregunta dice aquí, cuando está en el ciclo de menopausia, ¿es más probable el cáncer de seno? O sea que cuando una mujer ya empezó la menopausia, es más probable el cáncer de seno que antes. A ver, voy a establecer algo. El cáncer de seno es mucho más frecuente en aquellas pacientes arriba de 40 a 45 años. De tal manera que si yo hago una correlación entre la menopausia y el cáncer de seno, no estoy haciendo una correlación entre la menopausia y el cáncer de seno. Quizás es casualidad, porque claro, a mayor edad va a haber la probabilidad de que se tenga la menopausia es mucho mayor, pero realmente está relacionado más con la edad, más que con la parte de la menopausia, ¿verdad? No sé Igual si que contesto. la mayoría de los casos de cáncer no son más o más en adultos. Sí hay obviamente casos de niños, pero más que todo es en adultos, Por supuesto. Y la porque tiene que ver con sobrevida, la edad. por supuesto. Y así como la sobrevida en cáncer infantil, que es mi área, es mucho mejor que la sobrevida del cáncer en un paciente de edad avanzada. Ujú. Berta, ¿tiene la mano arriba? Creo que está en mute. Llegué corriendo, disculpen, estaba en una clase que también estoy grabando. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. He escuchado que el cáncer viene por retención de falta de perdón, o sea, cosas más que afectan la salud. ¿Eso es verdad? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo tomamos? ¿Puede volver a decir su pregunta? Es que se cortó Sí, dígame. Sí, cortó. ¿Sí me escuchó, doctor? Sí, le escuché. Sí, le que escuché. sí hay una correlación, que sí hay una correlación del de uno, ¿verdad? Como cuando se enojan, cuando falta, cosas así dicen, ¿no? Pues es que le salió cáncer en el seno, le salió cáncer en el estómago. Yo he oído que hay una relación. Voy a tratar de explicarle ¿Sí de me manera. entiende usted, doctor? No, le voy a decir la realidad, que no voy a mentirle. Sí está relacionado.
si hay una fuerte relación, pero lo pondría desde el punto de vista emocional. Y la razón es que el estado, la emoción, el resentimiento, el enojo, está relacionado con una cosa, con una parte de la ciencia que se llama neuropsicología, que es la asociación del sistema nervioso, ¿verdad? Con la parte psíquica, con la parte de cómo interpretamos la realidad. Entonces hay estimulación de una glándula, de un órgano endocrino que se llama la glándula suprarrenal, que secreta gran cantidad de adrenalina y noradrenalina cuando nos encontramos en estados emocionales muy aprensivos, y eso hace que se desarrollen enfermedades cardiovasculares y eso impacta en el sistema inmunológico del individuo y la persona se vuelve mucho más sensible y mucho más susceptible a presentar una alteración en la reproducción, en la multiplicación y en la muerte celular, lo que se conoce como apoptosis. Y por supuesto, sin ninguna duda, que los estados emocionales están ligados y de alguna manera impactan en el desarrollo y en la aparición del cáncer. Sí, está comprobado. Así es que la respuesta es sí, definitivamente. Muchas gracias. Para servir. Sí. Y que entonces básicamente lo que dijo es que hay hormonas, ¿verdad? Que nos hacen, Por supuesto. que son las que nos hacen sentir, ¿verdad? Como dije, cuesta pensar en eso, ¿verdad? Que somos químicos, somos células y todo eso es todo lo que experimentamos. Pero sí, hay hormonas que nos hacen sentir enojados y tristes y muchas de esas hormonas, de nuevo, todo es malo, todo en exceso es malo. Entonces, mucha hormona de estrés, mucha hormona de esas cosas pueden causar problemas. De hecho, perdón la interrupción, yo pienso que en mi caso personal fue una de las causas que originaron precisamente el aparecimiento del linfoma. Esa es una hipótesis, ¿verdad? No es algo que yo lo tengo comprobado, pero sí es una hipótesis porque yo soy un hombre que me cuido mucho en mi nutrición, el ejercicio, pero el hecho de no estar practicando medicina, no estoy haciendo lo que a mí me gusta en mi profesión, o no ser legitimizado, o no ser, en este caso, no estar en el estatus que algún día tuve, de alguna manera eso es un factor estresor tan grande que hizo que surgiera un linfoma. Yo me atrevo a decir con bastante propiedad que pudo haber sido una de las causas del aparecimiento de mi linfoma. Afortunadamente, como le digo, yo lo diagnostiqué tempranamente, fui a Kaiser, yo le dije, tengo esto, soy el doctor, tengo esto, por favor, y afortunadamente el diagnóstico se hizo en cuestión de 2 horas, ¿verdad? Luego voy a hablar de mi experiencia. Adelante. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿existe el mito que las pastillas para menopausia causan cáncer? ¿Es cierto? Pues de nuevo, no hay nada que se diga que causa cáncer, ¿verdad? Pero sí, la terapia para menopausia, la cosa con eso sí mejora, sí mejora los síntomas de la menopausia, pero sí se enseña que las personas que tienen eso tienen un riesgo más alto de cáncer de endometrio y otros cánceres que tienen que ver con las hormonas del estrógeno. Está en mute, Mauricio. Sí, es que le puse mute a todos. No lo escucho. Ya. Sí, por supuesto, los estrógenos definitivamente, el tratamiento de la menopausia con estrógenos aumenta el riesgo de cáncer en algunos pacientes, ¿verdad? Eso es indudablemente, y si hay una predisposición genética mucho mayor, ¿verdad? El riesgo del aparecimiento, el desarrollo del cáncer aumenta. Ok, antes de seguir, María Sosa tenía la mano arriba. ¿Todavía quiere decir algo? O si no, no Sí, importa. sí. No, yo quería preguntarle al doctor Mauricio
porque dice que se dio cuenta de que más o menos tenía esa condición. Pues ya ve que dicen que el cáncer es asintomático, ¿no? Que no se da uno cuenta hasta que ya lo tienes avanzado, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, por Sí, supuesto. Entonces, ¿cómo? Porque bueno, ya sabemos que no da síntomas al principio, sino se viene uno a enterar hasta el final, ya que va muy avanzado, que no hay nada que hacer. ¿Cómo se dio cuenta él? ¿Cómo podría? Porque ya sabemos que no hay síntomas, ¿no? ¿Cómo uno podría darse cuenta, pues, tempranamente? Como por ejemplo en el seno, ¿no? Que ya ve que aparecen las bolitas pero por decir de un órgano, de alguna otra parte, como alguna señal o algo que pudiera uno sospechar, ¿no? No, ¿cómo supo usted así que para que nos pueda decir algo de eso? Ujú. Bueno, en términos generales, no le voy a hablar de mi caso personal, porque yo fui entrenado, soy médico, fui profesor, he sido profesor, pero en términos generales, para las personas que no son médicos, que no han sido entrenados, bueno, pueden haber síntomas generales, como por ejemplo fatiga es uno, pérdida de peso es otro, que son, y como usted dijo, lastimosamente son síntomas que se encuentran de manera temprana, de tal manera, de manera tardía, ya cuando hay pérdida de peso, palidez, fatiga, dolor en el área donde muy probablemente se encuentra el cáncer, anorexia, pérdida del apetito, ya todos esos síntomas son tardías. Entonces le voy a regresar la pregunta a usted. Si los síntomas del cáncer aparecen en una fase tardía del cáncer, ¿cuál sería entonces la mejor forma de manejarlo si los síntomas aparecen de manera tardía? Ahora le hago la pregunta a usted. Mm, Puede volver. mm, Hoy se la voy a contestar yo, porque a lo mejor en este momento no la maneja o no se le viene. Pero es la prevención. Ujú. Como dice Araceli Ortiz, hacer estudios anuales. Entonces, ¿cuál va a ser de ahora en adelante su conducta o su comportamiento a seguir? Prevenirlo. Entonces, la mamografía sería lo más recomendable hacerla anualmente después de los 40 años, ¿verdad? O si hay riesgo y saber los antecedentes familiares. Bueno, ¿hay alguien en mi familia que haya presentado cáncer de seno? Esa es una pregunta que habría que hacerse. La otra pregunta es, amamanté a mis hijos, di lactancia materna a mis hijos. Esa es otra pregunta que habría que hacerse. Entonces, pero la mejor forma de tratar el cáncer es prevenirlo, ¿verdad? Y ese es el enfoque maravilloso que se tiene a través de estas conferencias y nuevamente reitero mi felicitación para Natalie, porque ese es el objetivo de mi intervención acá, ¿verdad? Crear la conciencia y decir, prevengamos más que curemos, porque una vez entramos en el tratamiento, luego le voy a hablar yo y me va a gustar hablar sobre eso después de mi experiencia, pero la mejor forma de tratar el cáncer es prevenirlo. Ujú. No sé si contesté la pregunta. Me gustaría sí, saber y también le invito, María, nosotros tenemos conferencias o igual charlas sobre diferentes tipos de cáncer y síntomas y esas cosas y otras formas de prevención más directas, como dijo mamografía y esas cosas. Y también algo que yo sí sé de la historia de Mauricio es que él sintió algo que no era normal para él, ¿verdad? Entonces, otra forma, si usted encuentra algo en su vida diaria que no es normal, como por ejemplo eso, fatiga o un dolor extraño o una pelota extraña, ¿verdad? Cosas que no sean normal para usted, definitivamente hablar con su doctor y como dice Mauricio, no siempre no rendirse, no darle pena decirle, sabe que esto no es normal para mí, ¿verdad? Claro. Ok. Ahora vamos a seguir y luego vuelve Mauricio. Recuperación y sobrevivencia del cáncer. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los sobrevivientes del cáncer
tienen un mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades, incluyendo cánceres secundarios, y eso es por la disminución de sus defensas inmunológicas que pueden ser causadas por la enfermedad del cáncer y también el tratamiento, porque el tratamiento de cáncer puede bajar las defensas inmunológicas. Y por estas razones, llevar un estilo de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio y controlar el peso son cosas particularmente importantes para los sobrevivientes de cáncer. Por esas razones, no solo para prevenir nuevas enfermedades, sino también para maximizar su calidad de vida. Los estudios científicos han demostrado que simplemente mejorar las dietas, solo mejorar las dietas ha demostrado un mejor funcionamiento físico, niveles más bajos de depresión y una reducción de nuevos eventos de cáncer en los sobrevivientes de cáncer. Así que definitivamente traten de considerar priorizar su dieta si usted es un sobreviviente de cáncer. Las recomendaciones nutricionales son básicamente las mismas que para las personas que nunca han tenido cáncer. Continúen haciendo todo lo posible para seguir las recomendaciones nutricionales normales. Vuelvan a ver los videos grabados que tenemos de nuestras presentaciones de educación nutricional de antes. Los videos los tenemos en nuestra página web. Al final les vuelvo a enseñar dónde. Y ahí presentamos todos los detalles sobre qué es una vida saludable y cuáles son las recomendaciones específicas. El ejercicio también es seguro y se ha demostrado que aumenta la calidad de vida de los sobrevivientes de cáncer. Nuevamente, no tengan miedo de hablar con su equipo médico, ya sea durante su tratamiento o después de su tratamiento, para tratar de ver qué recursos hay para obtener un plan de alimentación dirigido a usted y a sus síntomas. Ok, y ahora vamos a terminar con Mauricio diciéndonos un poco más de la historia de él, de la experiencia de cáncer de él y cómo su experiencia cambió su relación con la comida, qué obstáculos tuvo, etc. Ya. Okay. A ver. Muchas gracias, Natalia. Solo agregar algo, ¿por qué el ejercicio es bueno se presenta el cáncer o en el momento en que se está tratando el cáncer? Y esto es bien anecdótico, no lo he leído de un libro. 3 cosas son fundamentales. Lo primero es que ayuda, por supuesto, la parte emocional tiene Mauricio. una... Hola, hola. También, si yo nada más le iba a decir que ya son las 8:05, entonces puede seguir. Obviamente, si puede seguir, siga, pero nada más digo. para. Sí, solo ayuda a conservar la masa muscular, aumenta el apetito, ¿verdad? Y disminuye aumenta el vaciamiento gástrico. Entonces mejora el apetito en general, ¿verdad? Ahora, voy a ir muy rápido. Yo creo que cuánto tiempo tengo, porque me puedo tomar más tiempo y no quiero ser abusivo del tiempo. Bueno, este diagnóstico, una oportunidad de vida para aprender a vivir a plenitud, definitivamente sí lo es. Al principio el diagnóstico es fuerte, es un diagnóstico impactante, ¿verdad? Sin embargo, había que asumirlo con responsabilidad. Mis síntomas fueron bien vagos, no tuve pérdida de peso, ¿verdad? No hubo palidez, hubo un poquito de fatiga y un poco de dolor en la parte retroperitoneal, que es en el estómago aproximadamente. Eso fue lo más que pasó, ¿verdad? ¿Qué me ha enseñado el cáncer? Que aún a pesar de que yo que me he cuidado en mi alimentación y en el ejercicio, el cáncer puede aparecer, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Debemos de ser conscientes de que existe, ¿verdad? Y que en cualquier momento todos somos vulnerables y todos en algún momento lo podemos presentar. De tal manera que lo mejor es la prevención. El impacto del cáncer en la vida familiar, por supuesto, ¿verdad?
afecta a la familia, afecta la función de la familia. Es importantísimo también recibir el apoyo de la familia. Afortunadamente, yo me considero un hombre bendecido, afortunado, porque mis amigos, mi familia, mi esposa, mis hijos, una cantidad de amigos, independientemente de la raza, he tenido a bien el que me han apoyado, ¿verdad? Eso ha sido muy grande. El equipo, como digo, en Kaiser ha sido fenomenal. Psiquiatras, psicólogos, oncólogos, médicos familiares, trabajadoras sociales, todos han jugado un papel sumamente importante al momento de abordar mi tratamiento. La siguiente foto que está ahí, pues yo he sido entrenador personal y lo que quiero resaltar ahí es que aún yo encontrándome entrenando y haciendo las cosas bien, el cáncer apareció. De tal manera que en síntesis todos somos susceptibles y quiero cerrar esto, mi participación, diciéndoles que la educación es la base de todo, ¿verdad? La educación nos brinda la herramienta para interpretar las cosas de manera objetiva y que el cáncer es real, que existe y que debemos de aprender a prevenirlo a través de la nutrición y a través del ejercicio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, están diciendo muchas gracias en el chat. Muchas gracias a todos por venir. Nuestra última presentación será la próxima semana, igual viernes a las 7, sobre los recursos que hay en el área de la Bahía para las familias de bajos ingresos para comer saludable. Habrá invitados, igual como Mauricio, de esas organizaciones de la Mesa Verde, de Vegilution y Fresh Approach, y vamos a hablar de otras organizaciones que dan recursos. Así que ojalá puedan venir a eso para poder hacerle preguntas a ellos para ver cómo pueden usar los recursos. Y también quiero volver a enseñarles. Dice, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Billy. Y quiero enseñarles cómo ver nuestros videos. Y mientras tanto, pongo esto aquí. El ganador o las ganadoras de la tarjeta de regalo que fue al azar por venir fue María, pero hay dos Marías aquí, una María con la M pequeña y una María con la M grande. Entonces la M pequeña, ¿cuál es el nombre y apellido? Para poder mandarle la tarjeta, y si me puede poner su correo electrónico en el chat. De nuevo es la que en el Zoom el nombre dice María en M pequeña. Puede poner el nombre ahí. Y luego para enseñarles cómo ver nuestros videos de antes, aquí esta es nuestra página web normal, es latinascontracancer.org, y pueden ir aquí a este lado y aquí pueden ver what we do, pueden ir a Health Education o también nada más bajan y pueden ir aquí a la primera opción. La primera opción de aquí es Health Education y van a este botón y cuando se carga van a ver todos los videos de la educación nutricional. Voy a poner el de la semana pasada y voy a poner este y ahí estarán. Y también están los otros videos para la educación de cáncer, y cada vez que los mejoramos aquí estarán. Okay. Y la otra